correspondiente. Vamos a hablar ahora de la inervación de la laringe. Hasta la clase anterior hemos hablado de la estructura, de la parte interna, de las relaciones externas, de sus vasos sanguíneos. Ahora vamos a hablar de lo que significa este nervio, el nervio neumogástrico, o mejor dicho, de las ramas del nervio neumogástrico. El nervio neumogástrico o décimo par craneal es un nervio muy largo. Inerva desde la base del cráneo, luego el cuello, todo el cuello, penetra al tórax, da ramas en el tórax y llega finalmente hasta la cavidad abdominal, donde inerva también a las vísceras. Por tanto, es un nervio muy largo, ¿no? Que tiene un largo trayecto. Por eso se llama nervio neumogástrico o vago, porque sus territorios de inervación son extensas, no es una sola parte de nuestra estructura. Cuando el nervio neumogástrico desciende por el cuello, se encuentra detrás de los vasos del cuello, es decir, de las arterias carótidas y de la yugular. O más propiamente diremos, se encuentra en el ángulo que le forman los dos vasos, está detrás. Para poderlo ver, entonces quitamos a los vasos, como aquí se ha cortado, y vemos ahí está el nervio neumogástrico descendiendo, entonces en forma vertical, por detrás, en el ángulo que le forman los vasos yugular y carotídeos, ¿no? Entonces, una vez que ha llegado así hacia el cuello, este nervio va a dar sus ramas destinadas a la laringe. Estas ramas son llamados nervios laringio superior, que es este, y el laringio inferior, que es este otro, ¿no? Laringio inferior, o llamado también recurrente. Y vamos a ver por qué. Entonces, tenemos el nervio neumogástrico inicialmente, luego tenemos el laringio superior y luego el laringio inferior o nervio recurrente. ¿Qué sucede ahora con estos nervios? El nervio laringio superior se dirige desde aproximadamente del ganglio cervical inferior, del ganglio cervical, mejor dicho, superior y medio, se dirige hacia abajo, ¿no? Hacia la faringe. Alcanza la cara lateral de la faringe, aquí lo tenemos ya al nervio laringio superior, ¿no? Alcanza la cara lateral de la faringe y desciende hasta aproximarse al asta mayor del hueso hioides. Este es el hueso hioides, aquí está el asta mayor del hueso hioides, donde se divide en dos ramas. Una rama interna, que es el nervio laringio interno, que es este que están viendo ustedes acá, y el nervio laringio interno se introduce por la membrana tiroidea al interior de la laringe para inervar sensitivamente la mucosa de la región supraglótica, ¿no? El cartílago de la epiglotis, la mucosa que lo cubre, el espacio que queda en la parte superior de las cuerdas vocales, que es la porción supraglótica. Esta es entonces una función. Luego, al llegar a la pared lateral de la faringe, da también ramas sensitivos a la mucosa de la faringe, Luego, la otra rama es el nervio laringio externo. Es una rama mucho más larga que estamos viendo aquí, ¿no? Que se dirige también por la cara lateral de la faringe y perforando la faringe termina inervando la mucosa del interior de la faringe, de la glotis, y finalmente, como están viendo, alcanza aquí al músculo cricotiroideo,
y con él termina inervando entonces al músculo. Cabe recalcar es que este nervio, el nervio laringio externo, da una rama descendente muy importante que en la cara lateral de la faringe va a anastomosarse con una otra rama ascendente que viene del nervio recurrente para formar la anastomosis de Galeno. Vamos a ver enseguida esto aquello. El nervio laringio externo que se dirige al músculo cricotiroideo donde termina inervando. Lo que significa que el músculo laringio superior con su rama interna y su rama externa solo inerva la parte de la mucosa de la faringe, la mucosa de la laringe y solo al músculo cricotiroideo. Y solo al músculo cricotiroideo, ¿no? Esta es una característica entonces del músculo laringio superior. ¿Qué sucede con el laringio inferior o nervio recurrente? Este es el nervio laringio inferior o recurrente. El nervio laringio inferior o recurrente tiene un origen muy diferente si consideramos el lado derecho o el lado izquierdo. Desde luego nacen del neumogástrico, como ya sabemos, este es el nervio neumogástrico y este es el nervio recurrente, ¿no? Pero en el lado derecho tiene una altura de origen y en el lado izquierdo otra altura de origen. Y vamos a ver precisamente eso. Y aquí tenemos entonces al origen de los nervios recurrentes. Este es el nervio neumogástrico que está descendiendo detrás de los vasos sanguíneos, ¿no? Ahí está el nervio neumogástrico en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Qué sucede en el lado derecho? El nervio neumogástrico que se encuentra acá, ¿no? En el ángulo diedro que le forman los vasos del cuello, alcanza la cara anterior de la arteria subclavia, como están viendo. Y al pasar por ahí, emite una rama que rodea a la arteria subclavia, ¿no? En la base del cuello y se dirige hacia atrás y hacia adentro, ¿no? Detrás de la arteria subclavia. Forma un callado de concavidad hacia atrás. Alcanza de esa manera el ángulo diedro que le forma la tráquea y el esófago al ángulo tráqueo-esofágico. Y al hacerlo, entonces empieza a ascender hasta el músculo constrictor inferior de la faringe, hasta el músculo constrictor inferior de la faringe. Ahí lo vamos a parar un momento. ¿Qué pasa con lo que sucede en el lado izquierdo? El neumogástrico, este es, igual sigue descendiendo por detrás de los vasos y a partir del orificio superior del tórax penetra juntamente con los vasos del cuello hasta el tórax, hasta alcanzar el callado de la aorta, que se encuentra delante y por fuera del callado de la aorta. A esta altura, entonces, da una rama que se llama el nervio laringio inferior, que es este, que rodea al callado de la aorta hacia atrás y hacia adentro para alcanzar el ángulo diedro que le forma la tráquea y el esófago. Y con él asciende, ¿no? Asciende por ese ángulo, en este caso del lado izquierdo, y penetra también hasta llegar a la laringe. Bueno, llega hasta el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Y por ese borde inferior va a penetrar a la laringe. En el cuello, en la porción cervical, ambos son nervios laringios o nervios recurrentes,
se encuentran en relación con los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Este es muy importante. La glándula tiroides, que vamos a ver pronto, abraza a los conductos aéreos, que es la laringe y la tráquea, y los lóbulos laterales mucho más extenso todavía a los lados. Entonces, por detrás del lóbulo lateral se encuentra el ángulo diedro que forman la tráquea y el esófago, ¿no? Y ahí se encuentra en relación con los lóbulos laterales. Por eso, esta relación que estamos señalando con los lóbulos laterales de la glándula tiroides, en el futuro nos va a tener que indicar el cuidado correspondiente respecto a la cirugía de la glándula tiroides. Lógicamente, ahora ya no se ven esos accidentes, pero antiguamente cuando se hacía la tiroidectomía, vale decir, la extirpación de la glándula tiroides, al quitar la glándula tiroides, al extraer la glándula tiroides, se cortaba a los nervios laringeos, inferiores o recurrentes, y de ahí que se producía entonces un grave peligro sobre las cuerdas vocales, provocándole la afonía o la disfonía, inclusive la muerte por la oclusión de la glotis, ¿no? Porque había una contracción permanente de los músculos y cerraban la glotis, la asfixia, etc. Eran accidentes graves que también se daban. Ahora bien, estos nervios recurrentes, como ven, el nervio vago está descendiendo, mientras que estos están ascendiendo. Por eso se llaman nervios recurrentes, porque tienen un camino inverso al nervio neumogástrico. De ahí el nombre de nervios recurrentes. En su trayecto, los nervios laringio inferiores o recurrentes van a dar algunas ramas, especialmente ramas colaterales antes de llegar a la laringe. Van a dar los nervios cardíacos, ¿no? Cardíacos superiores principalmente, nervios traqueales, nervios faringios, pero los nervios cardíacos superiores, estoy hablando de nervios cardíacos superiores porque hay otros medios y hay otros inferiores también. Los nervios cardíacos superiores que nacen del nervio laringio inferior derecho son más largos porque nacen en la parte cervical y tienen que penetrar todavía el tórax y llegar hasta el corazón. En tanto que los nervios cardíacos superiores del lado izquierdo, del recurrente izquierdo, son más cortos, porque el recurrente izquierdo nace en el tórax, como hemos visto, ¿no? Como estamos viendo, nace en el tórax, entre lo que es el callado de la aorta y el bronquio izquierdo correspondiente. Y por tanto está más próximo al corazón, y de ahí que los ramos cardíacos del recurrente izquierdo son más cortos. Bueno, de esa manera, dado estos ramos colaterales destinados a la parte cervical y a la parte cardíaca principalmente. Bueno, el nervio laringio inferior lo encontramos ya en el ángulo diedro, aquí está, este es el esófago y esta es la tráquea, entre ambos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y terminan llegando aquí, al borde inferior del constrictor inferior, que es el músculo constrictor inferior, y se mete debajo de este borde para llegar a la parte interna de lo que es la laringe. Bueno, ahí entonces el nervio laringio, vean ustedes, ha alcanzado a inervar a los músculos de la laringe. Unos ramos posteriores y unos ramos anteriores. Los ramos posteriores van a terminar inervando al músculo crico aritenoideo posterior y al aritenoideo, como estamos viendo aquí. El ramo anterior va a ir hacia el músculo crico aritenoideo anterior o lateral, al tiro aritenoideo y al aretino epiglótico. Y una de esas ramas va a ascender para anastomosarse con el nervio laringio externo o ramo del nervio laringio superior, que es este, y va a formar la anastomosis de Galeno, en asa de Galeno, ¿no?
en asa de galeno. El nervio laringio superior, como ven, va hacia la mucosa, mientras que el nervio laringio inferior inerva los músculos intrínsecos de la laringe, excepto al músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo está inervado por este nervio, por el nervio laringio externo, que hemos visto, ¿no? Entonces, todos los músculos de la laringe están inervados por el nervio laringio inferior recusente, excepto el cricotiroideo, que es el primer músculo que hemos visto, está en la parte anterior, ya saben ustedes, es un músculo tensor de las cuerdas vocales, así hemos visto. Esto es lo que significa entonces la inervación parasimpática sensitiva y motora que tiene la laringe, ¿no? Que tiene la laringe. Sin embargo, también tiene inervación simpática la laringe a través de los nervios simpáticos vasomotores, ¿no? Los nervios simpáticos vasomotores que vamos a ver acá. Los nervios simpáticos vasomotores van a alcanzar la laringe y van a alcanzar a los vasos sanguíneos con los cuales caminan, ¿no? A través de el origen en los ganglios cervicales, ¿no? En los ganglios cervical superior y medio, principalmente que tiene el sistema simpático cervical. De ahí sus fibras van a ir hacia los vasos sanguíneos, formando una especie de plexo o red alrededor de los vasos sanguíneos y van a penetrar primero rodeando a los grandes vasos, como estamos viendo aquí, a las arterias carótidas, y a través de sus ramas que ya hemos visto, los nervios, las ramas laringe superior, laringe inferior, y van a llegar entonces a inervar la laringe en forma simpática. Corresponde esta inervación principalmente a los vasos sanguíneos, que son vasomotoras, y también secretoras de las glándulas mucosas que tiene la mucosa de la laringe, ¿no? Eso es lo que corresponde entonces respecto a la inervación que tiene la laringe a través del nervio neumogástrico con sus ramas laringio superior, rama interna y rama externa, y el laringio inferior o recurrente que hemos visto aquí, sus ramas que van a ir a inervar no solo la laringe, también la faringe, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Por eso es un nervio, se llama así neumogástrico, tiene varios territorios de inervación. Bueno, pero el nervio laringio inferior, tiene una característica. Es responsable de inervar todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el músculo cricotiroideo que viene del nervio laringio externo que hemos visto y aquí se ve también, está indicando. Excepto este músculo, el resto de los músculos es responsable del nervio laringio inferior. Su lesión, repito, determina que el individuo pierda la voz. Y aquí tenemos entonces a los nervios, como hemos indicado, ¿no? Aquí está la anastomosis en asa de galeno, no olviden, y ahí está el trayecto de los nervios neumogástricos y recurrentes. Bueno, de esa manera hemos visto lo que significa la inervación de la laringe. Y la laringe, como ven, se ha comportado como un órgano no solo respiratorio, no solo permite la parte de la circulación aérea en el sentido de ingreso y salida, inspiración y expiración. No, también corresponde a un órgano de la fonación, porque en el interior, a nivel de la glotis, tenemos entonces las cuerdas vocales que determinan la voz. Luego también podremos agregar aquí secundariamente
que la laringe por su cara posterior permite el deslizamiento de lo que es el alimento durante la deglución. Por tanto, se puede decir también que cumple función digestiva durante la deglución. La laringe no es un órgano fijo, más bien se mueve, ¿no? Fundamentalmente en sentido vertical, que son los movimientos que se produce en su conjunto de la laringe durante la deglución. Vale decir, la laringe se eleva hacia arriba y adelante, ¿no? Hacia el hueso hyoides y con el hueso hyoides también se eleva la base de la lengua durante la deglución. Y entonces la laringe se mueve hasta en 2 centímetros en sentido vertical, ¿no? Se deglute, entonces se eleva. Termina la deglución, baja. Bien, eso es lo que sucede con los movimientos extrínsecos que tiene la laringe. Los movimientos intrínsecos de la laringe, ya ustedes saben, ¿no? Está destinado a la dinámica de la glotis, los músculos de las cuerdas vocales inferiores, las cuerdas vocales verdaderas, los movimientos de los cartílagos que constituyen la glotis, los cartílagos aritenoides principalmente, donde se mueven diametralmente opuestos sus apófisis, el deslizamiento del cartílago tiroides y cricoides entre sí, haciendo que se tesen las cuerdas vocales. Esos son los movimientos intrínsecos propios de la laringe que hemos visto en las articulaciones. De esa manera, entonces, la laringe se ha comportado en un órgano importante de la respiración, de la fonación y de la digestión, ¿no? Bien, jóvenes, ese es el tema de hoy. He dejado este tema para que ustedes tengan un poco más de aclaración en cuanto a la descripción de los nervios laringios inferiores o recurrentes principalmente, debido a su responsabilidad en la inervación de las cuerdas vocales. Bien, con eso también estamos concluyendo de ver lo que es este órgano importante, la laringe. Si hay alguna pregunta, alguna consulta que me pueda